Esta es una producción de Grupo Fórmula. Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Es el martes 26 de octubre. Te estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. A nombre del coordinador electrizante, Carlos Urdiales. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. A nuestros televidentes y radioescuchas. Y a nombre de los técnicos que hacen cortocircuito. En esta electrizante tarde, como bien dices, con Álvaro López en los descontroles técnicos al frente de Telefórmula Universidad. Ariana Reyes encabeza el equipo, junto con Enrique González, Exa Jiménez en el switcher, Miguel Guevara y Claudia Hernández en el playout y Juan Carlos González junto con Gabriela Castro en el generador de caracteres. Todas y todos, Pepe, echando chispas, muy listos, muy atentos. Sacando chispas, atentos y desde luego pendientes. En un momento le tendremos todas las noticias, por supuesto, y todas las voces. Vamos directamente con lo urgente, lo importante, lo que está sucediendo precisamente en este momento. El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, también seguramente sacará chispas de un momento a otro. Comparece ante Comisiones Unidas de Energía e Infraestructura de la Cámara de Diputados. Le están preguntando, podrá imaginarse todo lo que tiene que ver con lo que viene si se aprueba la reforma a la ley eléctrica. Maru Rojas ha estado muy pendiente de esta sesión que acaba de comenzar. Te escuchamos, Maru. Adelante, buenas tardes. Entonces yo les pregunto, ¿para qué se mantuvo la idea de que las y los jóvenes se tienen que registrar a los 18 años en el SAT? Bueno, ¿hay algún problema técnico? Esta reserva. Yo te escucho perfecto, Pepe, ¿me oyes? Sí, perfectamente. Sí, adelante, Maru, por favor. Manuel Bartlett dijo en su intervención inicial que servicios como la electricidad doméstica solo el pasado año tuvieron de apoyo 16,570 millones de pesos por subsidio, mismos que dejó de tener de ingresos la Comisión Federal de Electricidad. Muestra de lo que es anteponer, dijo él, el servicio público al interés comercial. En diciembre de 2020, un apagón que repercutió en 20 estados del país se logró superar casi con 1 hora 45 minutos de tiempo. En aras de la mayor transparencia se formó para ello una comisión para investigar qué es lo que había sucedido, y una central eólica, San Carlos, de la empresa Ashiola, fue la que provocó las empresas eólicas que por su falta de intermitencia en el suministro eléctrico dañan la red, y alerta el riesgo de mantener este tipo de empresas con la balcanización en sus redes. Tercer evento de crisis que ha tenido él al frente de la CFE, la crisis climática inédita que afectó a Estados Unidos, donde un vórtice congeló los ductos de Texas, principal proveedor de gas a nuestro país. Ahora, por ello, la máxima prioridad es dotar de seguridad a la principal empresa que surte de energía a México. Así lo dijo. De una reforma constitucional que permitirá reparar el grave daño que causó la privatización del sector público y a la economía popular, pues mientras el mercado de esta industria se abrió para dar preferencias a particulares nacionales y sobre todo extranjeras, con la entrega de subsidios, entre otras prebendas, las plantas de la Comisión Federal de Electricidad fueron completamente abandonadas. El presidente consideró la necesidad de reformar la Constitución. Sus razones son públicas y transparentes. Apenas está iniciando esta comparecencia, ya han participado los diputados del PAN y del PRI. Del PAN ya le regalaron un libro y hay por ahí un dinosaurio de peluche que espera ser entregado por los diputados perredistas. Esto en lo que tiene que ver con la glosa del titular de la Comisión Federal de Electricidad, Pepe. Se espera, Maru, que el bloque opositor confronte severamente a Manuel Bartlett. Se prevé que esto se vaya largo.
muy largo, hasta altas horas. Te escuchamos. Sí, incluso hubo un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para que se ampliara el número de oradores, y este número de oradores podría concluir casi a la 1 de la mañana esta comparecencia que apenas va iniciando. Toma la palabra en estos momentos del Partido del Trabajo Gerardo Fernández Noroña, y le ha denominado enorme patriota, y por ello la oposición está aplaudiendo. Bueno, los de Morena y aliados están aplaudiendo y el resto se mofan de este adjetivo. Bueno, pues esto fue comisiones, o más bien está sucediendo a estas horas en Comisiones Unidas de Energía e Infraestructura de la Cámara de Diputados. Pero digamos, este es el plato principal, porque en la mañana hubo matiné. La matiné estuvo protagonizada por Jorge Alcocer, el secretario de Salud, Maru Rojas, donde, bueno, pues podemos decir que se dio una comparecencia más que ríspida. Lo tupieron, lo tundieron, con preguntas muy fuertes en relación con el sistema de vacunación y la pandemia, la falta de medicamentos oncológicos, en fin. Lo han cuestionado muchísimo al secretario, según tengo entendido. Esto fue en la mañana en el Pleno de la Cámara de Diputados. Sí, ante el Pleno, ambos funcionarios están compareciendo por la glosa del tercer informe de gobierno. Él dijo que el combate a la pandemia es sin duda la función más importante del sector a su cargo, del sector salud. Por ello dijo el doctor Alcocer que se han capacitado a más de 180,000 profesionales de la salud en todo el país, 140,000 personas más que a lo mejor no tienen la especialidad médica, también recibieron cursos virtuales y presenciales para que pudieran entrar a ayudar a los médicos, enfermeras, pero el reto mayor en costos, en voluntades, ha sido del personal de salud y de los institutos para reconvertir hospitales, de hospitales generales a hospitales especializados en atención a enfermos COVID graves, esto es, los que necesitan intubación. Ahí reconoció a la Sedena y a la Marina, que lo convirtieron incluso en un plan de emergencia como el DN3 o como el Plan Marina. El presupuesto para el sector salud, dijo, tuvo un aumento de 12.9% del 2020 al 2021 y el próximo año el aumento será de 46,000 millones de pesos y sin duda serán las vacunas las que sigan salvando esta pandemia. Así habló de las cifras de contagio. Tras un año más de la transformación de la vida pública en México. Estoy convencido de que esta sesión será de apertura, inclusión, diálogo y respeto. Y comenzaré por el primer tema que en los últimos 18 meses ha sido de las 46 desafortunados fallecimientos. Sin intención de comparar, nuestro país se sitúa en la posición 18 entre los países con más casos confirmados de COVID por cada 100,000 habitantes, en el mismo lugar 18 entre los países con más defunciones por COVID por cada 100,000 habitantes y ocupa honrosamente el lugar número 8 entre los países con más dosis de vacunas aplicadas contra la COVID. Reconoció el desabasto de medicamentos, Pepe, y más allá, la falsificación de oncológicos. Por ello ahora estarán vigilantes de las importaciones que hagan de estos productos. También reconoció abusos o acosos sexuales en casi todas las clínicas y hospitales del sector salud del país. Así lo dijo. Para evitar el acoso sexual de las mujeres en diferentes ámbitos y en particular a los de salud, a hospitales, centros de salud, donde esto es mayoritario. Marta Estela Romo fue la diputada que puso el dedo en la llaga al presentarle una cartulina con su tumba, Descanse en paz, en inglés las siglas RIP, y le dio un marcador para que él ponga su epitafio. ¿Quiere salvar vidas o cómo quiere ser recordado? Le preguntó así. Aún hay tiempo, señor secretario. Aquí le entrego este marcador y la que podría ser su lápida, para que escriba ahí y siempre recuerde que lo importante en la vida es el legado de hacer lo correcto, más allá de las instrucciones. El que fue secretario de Salud en el sexenio de Felipe Calderón, Salomón Chertorivsky, hoy como diputado de Movimiento Ciudadano, le dijo también: necesitamos saber la verdad de las cifras de contagios y de muertes por COVID. Se lo dijo así.
Quien salva una vida, salva al mundo. Los equipos encabezados por el maestro Soberón, por el maestro Cumate, por Juan Ramón de la Fuente, por José Antonio González Fernández, por Julio Fren, por Jorge Ángel Córdoba, por Mercedes Juan, por José Narro, salvaron vidas, muchas vidas. Usted y su equipo no podrán decir lo mismo. Cientos de miles de muertes, incluidas las de sus colegas, incluido el personal médico y de enfermería que ustedes no quisieron ni supieron proteger. Hasta la defensa, la UNAM subió a la tribuna, los diputados del PRD con una playera de la UNAM y el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, quien es médico y fue secretario de Salud en Guanajuato, inició su presentación con un Goya. Duró 4 horas y media esta comparecencia ante el Pleno del secretario de Salud y estamos ya iniciando esta que se prevé más de 6 horas de duración, Pepe. Y que saque chispas también, Maru Rojas, sin duda. Muchas gracias por la información de lo que ha acontecido hoy en la Cámara de Diputados. Primero en el Pleno, con la comparecencia de Jorge Alcocer, secretario de Salud, y lo que está ocurriendo en comisiones unidas de Energía e Infraestructura en la Cámara de Diputados con el licenciado Manuel Bartlett, el titular de la Comisión Federal de Electricidad. Gracias, Maru. Quedamos al pendiente para que nos informes cómo avanza esta comparecencia. Atentos y pendientes, Pepe. Claro que sí, por supuesto, Maru Rojas. Y en el Senado de la República también hay muchísima actividad. Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos del Senado aprobaron los dictámenes de la miscelánea fiscal 2022, prácticamente sin cambiarle una coma. Aprobaron también la Ley Federal de Derechos y la Ley de Ingresos de la Federación. Ahora viene la discusión, el debate de asuntos en lo particular. Vamos con Israel Aldave, al Senado de la República. Adelante, Israel. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Gracias. Muy buenas tardes. En efecto, aquí en el Senado de la República, Morena y sus aliados políticos ya tienen lista la maquinaria, la aplanadora, para con sus votos aprobar, Pepe, sin ningún cambio, sin quitarle ni una coma, como lo pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estos 3 proyectos, Pepe, que forman parte del paquete económico del próximo año, la Ley de Ingresos, la Federal de Derechos, así como la miscelánea fiscal. Tan es así, Pepe, que la propia senadora del Movimiento de Regeneración Nacional, Ana Lilia Rivera, reconoció, Pepe, que esta Cámara del Congreso de la Unión es la oficialía de partes del jefe del Ejecutivo. Acceder a la escuela. Sí, por eso estoy en esta tribuna defendiendo el paquete fiscal 2022 que ha mandado el Ejecutivo. Sí, claro que nos gustaría poner un letrero que diga aquí que somos oficialía de partes, porque somos la oficialía de partes de un movimiento nacional de regeneración que impulsa una 4ª transformación. Que pongan oficialía de partes del pueblo de México, pero sobre todo de los que menos tienen. Sí, estoy agradecida con el grupo parlamentario de Morena por darme la oportunidad de defender este paquete económico en tribuna, porque tengo calidad moral. Siempre he estado en la lucha de izquierda, siempre he trabajado al lado del presidente. Allí está, Pepe, para Morena, el Senado de la República, la Cámara Alta, es la oficialía de partes del jefe del Ejecutivo mexicano. Por supuesto, Pepe, la oposición y ahora el también llamado Grupo Plural, integrado por 5 legisladores encabezados por Germán Martínez, están en contra de este proyecto económico. Julen Rementería, coordinador del Partido Acción Nacional, calificó, Pepe, a esta parte del paquete económico 2022 como el del ABC, porque es aberrante, bochornoso y no sirve para generar crecimiento económico y mucho menos empleos, así como generar bienestar para todos los mexicanos. Hay millones de mexicanos que esperaban la posibilidad de tener un paquete económico que pudiera ser realmente un instrumento de política pública que ayude al crecimiento. Y esto no es eso. Aquí vinieron a decir hace un rato que era un paquete económico que proponía el ABC, pues debe ser por abusivo, debe ser porque es bochornoso de lo que aquí propone y debe ser porque es absolutamente contrario a la lógica que puede imperar
en cualquier economía, no de este país, del mundo entero. Allí está Pepe, dice el panista que este paquete económico es aberrante, bochornoso y no busca el crecimiento económico así como el desarrollo de las empresas. En tanto, la senadora del Partido Revolucionario Institucional, Anubia Mayorga, afirmó que lo que está sucediendo aquí en el Pleno de la Cámara Alta es la discusión de las mentiras. Todo parece indicar que el día de hoy será el día de las mentiras. El día de estar mintiendo una y otra vez a los mexicanos con lo que están diciendo. Hoy será el día de mentirle al campo. Hoy va a ser el día de mentirle a los pequeños productores, de mentirle a los jóvenes y a las familias de los jóvenes. Hoy será el día de mentirle a la nación, de decir que se van a fortalecer en la democracia, cuando en realidad se va a debilitar. Allí está, Pepe, lo que ha sucedido esta tarde aquí en el Pleno del Senado de la República. Como tú muy bien lo señalabas, ya en estos momentos se lleva a cabo la discusión en lo particular de estos 3 proyectos incluidos en el paquete económico de 2022. Como lo observamos en las imágenes de Cristian Ramírez, en estos momentos la senadora del PRI, pues ella está tratando de que sean aprobadas sus reservas que va a presentar a distintos artículos, principalmente de la miscelánea fiscal, que de acuerdo a todo lo que está sucediendo, Pepe, aquí en la Cámara Alta, pues va a continuar con estos grandes cuestionamientos, entre ellos la obligación para que los mayores de 18 años se inscriban en el Registro Nacional de Contribuyentes, aunque no tengan un empleo o una fuente de ingresos formal, la limitación para la deducción fiscal para los donativos de organismos altruistas, así como considerar responsables de encubrimiento de delitos fiscales a contadores o agentes aduanales que no denuncien presuntos ilícitos de sus clientes. Como lo comentábamos, Pepe, Morena ya tiene lista la planadora para con sus votos esta pues en madrugada, vamos a decirlo, Pepe, ya que se han inscrito más de 150 reservas, sea aprobada sin ningún problema, sin ningún cambio, la ley de ingresos para el próximo año, la federal de derechos y también la miscelánea fiscal, Pepe. Como seguramente va a ocurrir, Israel Aldave, porque en este caso, para aprobar este tema, basta la mayoría simple. Y la mayoría simple la tiene Morena con sus aliados del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista. Sin embargo, ya en el caso de la discusión, cuando se dé de la ley de la reforma, la ley de la industria eléctrica, ahí sí lo que se requiere, como es cambio constitucional, son 2/3 partes del Congreso, lo que no tiene Morena. Pero en fin, ya comentaremos con tiempo sobre todo esto. Muchas gracias por la información, Israel Aldave. Continuamos muy pendientes, Pepe, buenas tardes. Quedamos muy pendientes. Después de un corte, permítame por favor, vamos a comentar justamente lo que mencionaba en términos de la parte fiscal, lo que dicen los señores senadores y lo que dice el presidente de la República, mejor dicho, sobre este fallo de la Corte, Suprema Corte de Justicia de la Nación, que menciona que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional. No es conveniente, pues, por ser una sentencia adelantada. Esto en una referencia evidente al terrorismo fiscal que amenazaba con enviar a prisión a presuntos defraudadores, la prisión preventiva oficiosa a presuntos defraudadores fiscales. Vamos a hablar de todo esto porque el presidente de la República está muy molesto sobre el tema. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Le comentábamos antes de ir al corte que el presidente de la República hoy en Palacio Nacional durante la conferencia mañanera se refirió a lo dado a conocer por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de su presidente Arturo Saldívar, cuando se mencionó que la prisión preventiva oficiosa para el caso de personas que cometan delitos fiscales es inconveniente por ser una sentencia adelantada. Le pongo como lo dijo ayer Arturo Saldívar primero. Yo he votado reiteradamente que me parece que la prisión preventiva oficiosa es abiertamente inconvencional, porque es una sentencia adelantada. Cuando analizamos el tema del arraigo en este Tribunal Constitucional, yo sostuve precisamente esto y voté
por la inconvencionalidad del arraigo, no porque la Constitución sea inconvencional, sino porque este marco de derechos humanos también son Constitución. Sin embargo, el presidente de la República pues no quedó precisamente conforme con estos dichos del ministro Saldívar. El presidente se enojó por este fallo. Dice que quitar la prisión preventiva a detenidos por delitos de contrabando, venta de facturas falsas, factureros y defraudación fiscal, pues es muy mal. Esto provoca enojo. Dijo que esta situación refleja que la Suprema Corte de Justicia busca seguir protegiendo la corrupción en nuestro país y castigando solo a los que no tienen agarradera, influencias o no tienen con quién comprar justamente su inocencia. Ayer la Suprema Corte, le digo, dio un revés al gobierno federal al suprimir esta prisión preventiva, es decir, cárcel automática a detenidos por fraudes de todo tipo, sobre todo fiscales. López Obrador dice que los fifís no podrán ir a la cárcel si quitan la prisión preventiva por fraudes fiscales. Que se castigue por igual a todos los que cometen un ilícito y que no esté la justicia al servicio del dinero de los poderosos. ¿Esta sentencia refleja eso? Eso refleja. ¿Hay dinero detrás de esta decisión de la Corte? Va en la línea de seguir protegiendo la corrupción. Grandes empresarios, dueños de despachos fiscales, cometen grandes fraudes de miles de millones de pesos. Entonces, no pueden ir a la cárcel los fifís. Sin embargo, el presidente de la República dijo que va a respetar, desde luego, la decisión de la Suprema Corte. Sin embargo, criticó que los jueces no impartan justicia cuando lo requiere el pueblo. Bueno, ante estas declaraciones desde la tribuna en Palacio Nacional, desde el púlpito mañanero, Arturo Saldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, explicó que la mayoría de las personas que son sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos. Una persona debe estar privada de su libertad o no mientras se demuestra su culpabilidad. De eso trata la prisión preventiva oficiosa. En la mayoría de las democracias, salvo casos excepcionales, las personas se encuentran en libertad, salvo que haya ya una sentencia en la cual se acredita su culpabilidad, su responsabilidad. En México, desde hace mucho tiempo, hemos abusado de la prisión preventiva. Muchas veces se detiene para investigar, y esto ha afectado sobre todo a miles de personas pobres que no tienen la posibilidad de tener un abogado o una abogada de calidad. Por eso la prisión preventiva oficiosa, aquella que se dicte en automático, sin valorar las circunstancias del caso, es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto no implica que sin prisión preventiva oficiosa, delincuentes peligrosos o que han defraudado de manera muy importante al país estén en libertad. Lo único que significa es que en estos casos la juez o el juez tendrán que dictar una resolución que justifique, que fundamente por qué una persona debe de estar detenida mientras se resuelve sobre su responsabilidad. Se trata de avanzar en la protección de los derechos humanos de todas y de todos. Saludos. Tenemos contacto en este momento con el periodista José Yuste. Él es especialista en temas económicos, financieros, de negocios y le entiende muy bien a los asuntos fiscales. Él es uno de los conductores principales del programa La Fórmula Financiera, que siempre proyecta Grupo Fórmula en sus espacios radiofónicos y de televisión al terminar esta emisión que conducimos nosotros esta tarde a través de la 103.3. Bueno, pues José, no sé, me gustaría tu opinión sobre esto que ha desatado hasta cierto punto polémica entre el presidente de la República y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, argumentando el presidente que no se debe de castigar a la pobreza, pero que sí debe de castigar a los que son unos defraudadores profesionales. ¿Cómo estás leyendo todo esto, Pepe? Muchos saludos.
Muchos saludos, muy buenas tardes, querido Pepe. Así es, fíjate que esto fue un encontronazo el que vimos entre ayer y hoy. Bueno, entre el lunes, desde el lunes hemos visto estos encontronazos con la decisión de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo se puede leer, Pepe? Desde luego que la Suprema Corte de Justicia tiene razón en que no hay presunción de inocencia. No te pueden meter a la cárcel con esta figura de prisión preventiva oficiosa de inmediato antes de investigarte. Te tienen que investigar, tiene que haber un proceso de juicio, y si ya eres culpable en efecto, entonces sí, te tocaría una penalización de cárcel. Eso sí sería así, de esta manera. Pero lo que está diciendo la Suprema Corte dice, oigan, esto no se puede hacer de esta manera. La verdad es que meten de manera inmediata, con efectos prácticamente inmediatos antes de que te investiguen, por si acaso creen que tú estás emitiendo facturas falsas. Dicho esto, sea de paso, Pepe, y además solo comentarte, en la Suprema Corte de Justicia quien decidió así fue desde luego el ministro ponente, que en este caso es el ministro presidente Arturo Saldívar, pero también fue, por ejemplo, Lainez, que fue procurador fiscal de la Federación, conoce el tema, también fue Antonio Gutiérrez, que fue él precisamente jefe del SAT. Vaya, son gente que conoce de cuestiones fiscales, sabe del problemón que hay con facturas falsas, pero también sabe que no te pueden meter a la cárcel de manera inmediata sin un juicio, sin una investigación de por medio. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es lo siguiente, Pepe? Que en efecto, si hay un problema fuerte que tiene el gobierno federal, es un hueco fiscal enorme el de las facturas falsas. Emitir facturas falsas sí se ha convertido en el deporte favorito de algunos contadores y algunas firmas de planeación financiera, que entonces sí, te lleva a un hueco fiscal enorme de casi $1,000 millones. Se están hablando de 20,000 millones de pesos anuales. Se tiene que combatir, sí, pero cuidando desde luego las garantías individuales y sin violar la Constitución. Ahora, Pepe, ¿tú crees que con esto se desmonta el tema del terrorismo fiscal, muchas veces utilizado para chantajear a grandes contribuyentes, para someterlos? Lo que estamos viendo, Pepe, más que terrorismo, pero obviamente va un poco ligado, es un verdadero control fiscal. Lo que quiere hoy en día el gobierno, el SAT, la Procuraduría Fiscal, el gobierno obradorista, es el control fiscal. ¿A qué me refiero? A que sepan perfectamente si cumples ya los 18 años con este RFC, sepan perfectamente dónde estás, si recibiste tal dinero, que tengan control de ti. Si tienes el problema de la donación que haces a una organización civil, que tengan control de ti, que sea muy limitado la donación. Entonces, más bien estamos viendo que no hubo una reforma fiscal, no hubo cambios de impuestos, pero a cambio hay un enorme control fiscal. Y precisamente en este tema de factureras, lo que hacen es emitirlas. Decía, oye, solo con la sospecha que yo tenga de que tú emitiste una factura falsa, te meto a la cárcel. Entonces, sí estamos viendo entre un control fiscal que para algunos, sí, en efecto, puede llegar a ser terrorismo. Pepe, ¿y usted qué va a pasar con los denominados factureros que evaden al fisco? ¿Ya no van a poder ir a la prisión preventiva oficiosa? No, pero de todas maneras son unos delincuentes y tendrán que ser sometidos por la justicia. Son delincuentes de cuello blanco. Ahí tiene toda la razón el presidente López Obrador. El SAT y la Procuraduría Fiscal ya identificaron a 43 grandes consorcios. O sea, estamos hablando de verdaderos conglomerados empresariales con empresas fantasma que tienen, cada uno puede tener 50, 100 empresas fantasma que emiten facturas falsas. Sí es un problema serio, sí es un problema grave, pero tendrá que combatirlo en efecto pues de otra manera. Y es decir, la verdad es que lo estamos viendo es un debilitamiento institucional por parte de la acción del Estado para combatirlo. ¿Cómo hacerlo? Desde luego tiene que empezar a tener una estrategia distinta, no por las leyes, no violando la Constitución, pero sí de manera de una estrategia donde todo el gobierno vaya en contra de estos, por lo menos 43 identificados consorcios empresariales que emiten facturas falsas. No hemos tenido oportunidad de comentarlo públicamente, Pepe y usted, pero me gustaría un rápido vistazo, tu opinión, tu punto de vista sobre el tema de la miscelánea fiscal, que ya fue aprobada también en lo general en Cámara de Senadores, y en este momento están debatiendo los senadores justamente algunos artículos que se reservaron para comentarlos, en fin, porque como llegó de diputados, así se aprobó, mayoriteó. Morena junto con sus aliados mayoriteó la decisión y no hay problema, basta una mayoría simple. ¿Cómo estás viendo la miscelánea fiscal a la que no le han cambiado todavía ni una coma?
Ni una coma, Pepe, como tal y como lo dices, mayoritió, utilizaron la aplanadora de Morena y partidos anexos, Partido del Trabajo, Partido Verde, la aplanadora para pasar la miscelánea fiscal, y es verdaderamente una lástima porque hay cuestiones y hay preocupación en el gobierno con mucha razón, pero se podría hacer de mejor manera. Esto del Registro Federal de Contribuyentes, que inmediatamente a los jóvenes que cumplan 18 años, quedan muchas dudas. Realmente si reciben un dinero van a tener que presentar o no declarar ese ingreso como que fue una donación, y si fue una donación, cuánto puede donar un padre, un tío, alguien que le esté ayudando al estudiante. Ahí hay dudas. Otra duda muy claramente está entre las donatarias. Si solamente eran 7 las personas físicas que tuvieron grandes deducibilidades de impuestos por donar a organizaciones civiles, bueno, vayan contra estas 7 personas físicas, pero que no vayas contra todo el universo de las personas físicas que donan a organizaciones civiles. Creo que ahí también se está perdiendo un tema de discusión. El otro tema de discusión que va a ser contra los empresarios, que el SAT va a determinar si realmente hay razón de negocio o no, en dónde inviertes. Es decir, si el SAT determina ahora con esta miscelánea que no estás invirtiendo en tu parte principal de negocio, puede investigarte. O van contra los contadores en esta ocasión por pensar que pueden hacer una planeación fiscal. En fin, esto se pudo realmente ver mucho mejor, enriquecer mucho mejor con una discusión y desde luego con consensos, pero lo que están pasando es verdaderamente una aplanadora que en efecto va a llevar a una política fiscal de mucho control. Muchas gracias, Pepe, como siempre, un placer saludarte. Un fuerte abrazo, Pepe, muchas gracias. Fuerte abrazo también para Pepe Yuste, periodista especializado en estos temas. Él es uno de los conductores de la Fórmula Financiera aquí en Grupo Fórmula Noticias. También le voy a informar a usted que Grupo Carso prevé que para la reparación del tramo colapsado en la línea 12 del metro, la línea dorada, va a realizar un desembolso de 800 millones de pesos, aunque se aclara que el monto específico va a depender del proyecto que el gobierno de la Ciudad de México le anuncie. En una conferencia con analistas, el director de finanzas de la empresa de Grupo Carso, Arturo Espíndola, detalló que el monto final no representará más del 1% de sus ventas. El directivo comentó que probablemente serán 800 millones de pesos los que se gastará en la reparación del tramo colapsado en la línea 12 del metro por parte de Grupo Carso. Nos permite una pausa muy breve. Volvemos enseguida con más información. ¿Qué está pasando con la caravana migrante? ¿Qué está pasando con los ataques reiterados del presidente hacia nuestra Universidad Nacional Autónoma de México? Estaremos con la doctora María Amparo Casar. No se vaya, quédese, por favor. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Bueno, pues no cabe duda, la Universidad Nacional Autónoma de México ha estado en el centro del huracán de la polémica desde el pasado 21 de octubre, primer día en el que el presidente López Obrador aseguró que la máxima casa de estudios se ha derechizado, se ha vuelto conservadora, que ha olvidado la UNAM la tradición de izquierda que la caracterizaba, que se ha convertido en un bastión neoliberal. Luego, al día siguiente, el día 22, volvió a arremeter contra la Universidad Nacional Autónoma de México al decir que se derechizó y no estuvo a la altura. Ayer el presidente consideró que las facultades se llenaron de conservadores y hasta quisieron cobrar colegiaturas. Incluso el presidente se refirió a Juan Ramón de la Fuente, el que actualmente es nuestro embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas y presidirá el Consejo de Seguridad a partir del 1 de noviembre durante todo ese mes, porque le corresponde a México. Lo criticó y lo criticó fuerte. Bueno, la UNAM se ha venido defendiendo desde diferentes ámbitos académicos, intelectuales, periodísticos, y ha estipulado lo más importante a través de un comunicado que siempre será respetuosa de las distintas posiciones políticas y opiniones expresadas por cualquier persona. Bueno, pues esto no para, esto continúa, sigue. En la mañanera, hoy el presidente de la República preguntó que cuántos libros o ensayos hay cuestionando el saqueo en México en las últimas décadas del siglo XX, que debían haber sido escritos por la UNAM. Que se sienten ofendidos porque dije de que se había derechizado la UNAM, que además lo sostengo.
Claro que se derechizó la UNAM en el periodo neoliberal, porque no dijeron nada durante el saqueo más grande en la historia de México, nada. También ayúdenme a encontrar los libros de la UNAM durante el periodo neoliberal cuestionando la corrupción que imperó en los 36 años. A ver, ¿cuántos tratados, libros, ensayos sobre la corrupción? Es más, dijo el presidente que durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, los intelectuales fueron cooptados, los académicos fueron cooptados y la universidad se derechizó y todos fueron forzados a escribir a favor del propio Carlos Salinas de Gortari. Vale la pena, desde luego, como siempre, a todas horas en su juicio, el comentario de la doctora María Amparo Casar sobre la Universidad Nacional Autónoma de México y esta polémica que se ha desatado. Yo te comenzaría saludándote, desde luego, con mucho afecto y preguntándote qué pretende o cómo lees tú la pretensión presidencial al estar atacando ya por 4 días consecutivos a la Universidad Nacional Autónoma de México. La pretensión presidencial, me refiero. María Amparo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Pues ahora contesto tu pregunta, pero antes, con tu introducción hiciste muchas otras, o en voz de López Obrador, simplemente pregunta a López Obrador. Dijo que sí, qué sentidos éramos, y te digo éramos porque mi alma mater es precisamente la UNAM. Yo soy egresada de la UNAM. No sé si todavía alcancé el periodo liberal o no, pero como dijo López Obrador, apenas si los testereo y ya se enojan y aguantan nada, ¿no? A ver, libros, ¿cuántos libros escritos por la UNAM y por los investigadores de la UNAM hubo sobre la época del neoliberalismo? Te los cuento, Pepe, por cientos. Y como muchas veces dice en la mañanera que les encarga a los periodistas que están ahí, les voy a dar tarea, investiguen. Pues a ver, a mí que me contacten porque puedo decirles de cientos de artículos y libros escritos sobre el periodo neoliberal que le puedo dar, incluso muchos, Pepe, perdón que me autocite, de mi propia autoría. Número 1. 2, no es cualquier persona ni todo mundo tiene el derecho a decir lo que piensa. Es el presidente de la República. Si yo digo la UNAM se derechizó, tiene algunas consecuencias, pero menores. Si lo dice el titular del Ejecutivo, las consecuencias son inimaginables, ¿sí? Tiene peso la palabra del presidente. No es un exalumno de la UNAM, no es un individuo, no es un comentócrata, es el titular del Ejecutivo. Así que esas dos cuestiones quería contestar. Hay cientos de trabajos de las ciencias sociales en donde se critica muy severamente a los gobiernos que él llama neoliberales. Ahora, ya tu pregunta, Pepe, de por qué. Exacto. Yo realmente, mira, una cosa es el desprecio por el conocimiento como una guía para el diseño de las políticas públicas y otro es el ataque a una institución, y no cualquier institución, ¿sí? La que ha formado a los mejores científicos de este país, la que ha nutrido durante años a cuadros del sector público y la que ha sido la universidad de lejos más progresista y más de izquierda. Entonces, honestamente, no alcanzo a dilucidar el trasfondo de los ataques contra la UNAM, pero y no he escuchado ninguna explicación convincente de por qué el encono tan grandote. Y no me alcanza, Pepe, el argumento de que es un distractor. Entonces, yo te voy a aventurar dos y tú me dices qué opinas, ¿sí? La primera, mi primer candidato es que la universidad, por definición, atenta contra el pensamiento único y el presidente es un entusiasta partidario del pensamiento único. Entonces, eso pues no lo puede digerir, ¿sí? Y así se definen las universidades, aquellas que no tienen un pensamiento único. Y ahí le daría otra respuesta al presidente López Obrador. Resulta que se derechizó de dónde salieron buena parte de los votos del 2018.
de los jóvenes que tienen grado universitario, y la mayoría pues de la UNAM. Y mi la segundo candidato para explicarme es que quizás su enojo y su correspondiente desquite vengan de que cada vez más universitarios hayan mostrado su alejamiento del gobierno. Encuentro estas dos. Según una encuesta de El Financiero, en 2018 el 48% de los ciudadanos con nivel de escolaridad universitario o más votaron por Morena. En 2021 solamente el 33%. O sea, una pérdida neta, Pepe, de 15 puntos porcentuales. Tú me dirás. Eso buscando explicaciones. Ahora, si ya quieres que me meta ya a la política y me ensucie las manos y demás, pues está la indisciplina del rector Graue, en el sentido que dijo, a ver, o sea, yo voy a regresar a las aulas cuando haya semáforo verde. El que cambió la jugada fue el propio López Obrador. Primero había dicho que no tenían que regresar hasta el semáforo verde, y bueno, pues el rector, junto con los directores de facultades, junto con su consejo universitario, decidieron no acatar esa orden, que no se la tiene que dar porque es un órgano, hay que decirlo, autónomo. Y dos, pues también acaban de nombrar en el consejo universitario pues a una persona non grata, precisamente a uno de los 42, de los 31, perdón, no hay que exagerar, de los 31 científicos perseguidos. Entonces, pues no sé, Pepe, esas son las explicaciones que yo pues voy encontrando, porque finalmente, al menos, Pepe, 3 de sus secretarias de Estado, son mujeres las 3, se formaron en la UNAM en la época del neoliberalismo. Ahí está Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, ahí está Ale Fraustro de la de Cultura, y ahí está Irma Heréndira, bueno, ahí estuvo Irma Heréndira Sandoval, quien el mismo año que entró a la facultad se convirtió en coordinadora nacional de Morena, Jóvenes y Estudiantes, ¿no? Entonces, pues yo no veo la derechización, y si me voy más para abajo en el escalafón del sector público, tenemos cientos de otros funcionarios de menor nivel que son muy jóvenes y que también son de la UNAM. Así que, ¿de dónde salió la peregrina ocurrencia de la derechización de la UNAM? Pues no lo sé. Tú te inclinas, pues, porque se trata de otro distractor, aunque hay algunos quienes se empeñan en señalar que el presidente de la República quiere apoderarse de la Universidad Nacional Autónoma de México y buscar no el pensamiento diverso, disperso, universitario, universal, sino buscar la masificación en torno a una línea de comportamiento ideológico, como podría ser la Cuarta Transformación, y que se están haciendo experimentos de esta naturaleza para que él coopte justamente el camino de la universidad. Me parece muy aventurado todo esto, sin embargo, bueno, está latente. Pero antes de despedirte en esta ocasión, María Amparo Casar, quisiera hacerte un comentario. Ayer a estas horas, en este espacio de noticias de Grupo Fórmula, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Rosario Robles, tú lo sabes muy bien, en prisión desde hace 26 meses, acusada de haber hecho malas cosas cuando era funcionaria pública, de haber participado en lo que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad bautizó como la estafa maestra. En fin, hizo denuncias y te pongo parte de lo que dijo porque te mencionó, cuestionando de alguna manera el trabajo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que tiene ya varios años y que hoy la tienen en entredicho a Rosario tras la cárcel. Escuchemos lo que dijo ayer. Yo sé que María Amparo Casar es una mujer de una sola pieza. La conozco desde hace mucho, la respeto, la admiro y la escucho cada vez que puedo, porque ya sabes que aquí eres muy escuchado. Y por eso le propongo a ella, ya que la investigación fue de Mexicanos contra la Corrupción, que por cierto ahora es también de los perseguidos, que podamos ir al fondo realmente, que realmente se combata la corrupción, porque el esquema que ha presentado el Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta supuesta triangulación de recursos
Sedesol y Sedatu, donde yo estaba, eran las dependencias más chiquititas que participaban menos en este procedimiento. Entonces, si vamos realmente a hacer justicia, vamos al fondo, el pueblo de México tiene derecho a saber la verdad. Y entonces organismos como Mexicanos contra la Corrupción, como México Evalúa, ese tipo de organismos civiles pueden hacer una gran labor con gente honorable, con gente intachable, con gente que no esté a favor de un lado o a favor del otro, sino que simplemente vaya por la verdad. Y creo que le vamos a hacer mucho bien a México, más allá de lo que en lo particular suceda conmigo, Pepe, que cuento con esa solidaridad que como es la de María Amparo, la de muchos, de muchos amigos, que entre los que te cuento además y que te agradezco enormemente siempre esta disposición para platicar conmigo, Pepe. Doctora Casar, ¿qué responderías? Claro, no vamos a ampliar tu respuesta demasiado, pero a grandes rasgos, como una atención a Rosario que te está haciendo esta petición. Creo que es una propuesta retadora, ¿no? Tomo el reto, Pepe. Primero, agradezco las muy generosas palabras de Rosario Robles. Segundo, desgraciadamente, aclaro que la investigación es de Mexicanos contra la Corrupción y Animal Político. Desgraciadamente, ni Animal Político, ni nosotros, ni México Evalúa, que por ejemplo lo mencionó, estamos para hacer justicia, no está en nuestras manos. Tercero, escuché la larga y magnífica entrevista, Pepe, con preguntas muy serias y muy de fondo que le hiciste el día de ayer. Son 9 dependencias y 12 universidades, y tiene toda la razón Rosario Robles en decir que la única que está encarcelada de los altos medios y de los que van para abajo, es ella. Y si es ella la única que está encarcelada, es porque aquí hay una venganza política. Sí, es una presa política, porque su delito no merecía prisión preventiva, y lo he dicho en tu espacio y en otros con los que cuento. Y me acabo de encontrar, Pepe, 2 artículos del Código Penal que dicen, ahí cuando se encarcela a una persona por un delito que no merecía prisión preventiva, si pasan 2 años, Pepe, esos 2 años terminaron el 13 de agosto, porque lo tengo muy presente, el 13 de agosto, a los 2 años se debe de dejar en libertad y proseguir su juicio en libertad. Así que injusticia con Rosario Robles por doble partida. Yo quiero, no a Rosario, al conjunto de las instituciones que son denunciadas, y sostengo la investigación, la solidez de la investigación de la estafa maestra, se debe de investigar. No se ha investigado, no se le ha probado nada a Rosario Robles y no debería de estar en la cárcel. Lo digo de frente, Pepe, se lo digo a Rosario Robles, y la felicito por esa entrevista, porque se necesita mucha entereza para haberte dado la entrevista que te dio. Por supuesto, felicito al entrevistador. Muchas gracias, María Amparo. Gracias, estaremos en contacto. Al contrario, Pepe, muy buenas noches. Hasta más tarde, gracias. Buenas noches, la doctora María Amparo Casar. Hoy también sobre los dichos de Rosario Robles, dichos pronunciados en diversas entrevistas, incluida la que pudimos hacer el día de ayer a estas horas, en el sentido de que por una revancha se le mantiene recluida en el penal de Santa Marta, Acatitla. El presidente de la República dijo esta mañana que no tiene nada contra su excompañera de lucha. Dijo que es un asunto que atiende la Fiscalía General de la República, pues él no odia ni a nadie. Yo soy feliz, no es mi fuerte la venganza, yo lucho por la justicia, fue lo que dijo el presidente. Pues es sencillo, no tengo nada en contra de ella, y es un asunto que atiende la Fiscalía General de la República. No tengo nada en contra de ella. Yo no odio a nadie. Yo soy feliz y no es mi fuerte la venganza. Yo lucho por la justicia. Habla de un trato diferenciado entre, por ejemplo, el caso de Lozoya y ella, porque asegura que hay consignas. Pero eso es de la Fiscalía, no me corresponde a mí. Yo no presenté ninguna denuncia, nada. Esta es una cuestión que viene de tiempo atrás, que tiene que ver con una investigación que se hizo precisamente
de corrupción en las universidades públicas. Se llamó la estafa maestra. Es lo que dijo hoy el presidente de la República sobre este asunto. Pues ya tiene usted varios puntos de observación sobre la misma situación. Permítanos entonces una pausa. Regresamos con usted después de unos comerciales. Aquí se escuchan todas las noticias y todas las voces. El periodista José Yuste, él es especialista en temas económicos, financieros, de negocios. Son delincuentes de cuello blanco. Ahí tiene toda la razón el presidente López Obrador. El SAT y la Procuraduría Fiscal ya identificaron a 43 grandes consorcios. O sea, estamos hablando de verdaderos conglomerados empresariales con empresas fantasma que tienen, cada uno puede tener 50, tiene empresas fantasma que emiten facturas falsas. Sí es un problema serio, sí es un problema grave, pero tendrá que combatirlo en efecto pues de otra manera. Bueno, le informo a usted que van a seguir las lluvias y las altas temperaturas en buena parte del territorio nacional. Tenemos la comunicación con el ingeniero Alberto Hernández Unzón, meteorólogo de Grupo Fórmula Noticias. Alberto, muy buenas tardes, un saludo cordial. Gracias, Pepe, muy buenas tardes. Bueno, notables cambios en el patrón de circulación. Después de lo que fue el huracán Rick, ahora está entrando aire seco desde el Pacífico Norte, desde el área de la península Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, y también el Frente Frío número 6, el cual está generando descenso de temperatura, sobre todo en la zona de Baja California, Sonora y Chihuahua. El aviso por fuertes vientos, Pepe, arriba de 70 kilómetros por hora para Chihuahua y Coahuila. Tenemos la probabilidad de lluvia, sobre todo en la zona del Pacífico, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, todavía Colima y Michoacán. Pero para el día de mañana esto se va a transformar a otro cambio en el patrón de circulación, ya que el Frente Frío va a estar invadiendo el Golfo de México, cruzando básicamente el sur de Tamaulipas, norte de Veracruz, y se va a prolongar también hacia zonas de Puebla, Hidalgo, Guanajuato y Querétaro. La combinación del Frente Frío con el impulso de vientos verticales, Pepe, el día de mañana, si bien el día de hoy está totalmente despejado en la Ciudad de México con una temperatura ambiente de 20 grados centígrados, muy atentos porque mañana se incrementa la probabilidad de tormenta eléctrica con chubasco en la zona del Valle de México, también en zonas de Hidalgo, Puebla, Veracruz, como te comentaba, algunos chubascos fuertes. También por la llegada del Frente Frío tendremos la condición de fuertes vientos para el día de mañana en el Golfo de California, Golfo de México, Tamaulipas y Nuevo León. Así son de estos cambios importantes, finales de octubre, inicios de noviembre, ya preámbulo a lo que es el famoso y tradicional norte de Día de Muertos, que sí se espera la llegada de otro Frente Frío y el descenso drástico de la temperatura, Pepe. Muchas gracias, Alberto. Gracias como siempre. Un abrazo, Pepe. Buenas tardes. Gracias, igualmente un abrazo muy fuerte. Pues sí, ahora, ¿qué ha pasado con Rick? Afortunadamente, la conclusión es, de acuerdo con Protección Civil Federal, un saldo blanco. Sin embargo, no deja de preocupar la intensa lluvia que se provocó, como bien mencionaba Alberto Hernández Unzón, en varios estados, como por ejemplo en Colima, donde persiste el potencial de lluvias intensas y también el oleaje elevado en las zonas costeras. En Michoacán dejó de llover con fuerza en el municipio de Lázaro Cárdenas, pero aún se resienten los efectos del meteoro que debilitó a tormenta tropical y su centro se localiza ya en tierra sobre Michoacán. Y en Guerrero el meteoro causó apagones, daños, sobre todo hubo notables daños en Ixtapa, Zihuatanejo, donde se cayeron por lo menos 75 árboles. Ricardo Castillo, de la agencia informativa Cuadratín, en colaboración especial con Grupo Fórmula. Tú tienes más datos, Ricardo. Un saludo cordial, buenas noches. Saludos, Pepe, buenas noches. Efectivamente, como lo has comentado, la Secretaría de Protección Civil de Guerrero ha informado que el entonces huracán Rick, hoy tormenta tropical, dejó al menos 1,070 casas inundadas en el estado, principalmente en municipios de la región Costa Grande, donde tocó tierra.
en el último reporte preliminar de afectaciones emitido esta tarde, la dependencia detalló que del total de estas 1,070 casas, 960 casas inundadas se encuentran en Petatlán, 60 en Tecpan, 31 en Coyuca de Catalán, 12 en Coahuayutla, 5 en Acapulco, 1 en Chilpancingo y una más en Zihuatanejo. Reportó que son 486 casas con techos dañados, de las cuales 421 se localizan en Coahuayutla, lo que significa que ese fue el municipio más golpeado por las rachas de vientos. Hubo 6 ríos y arroyos desbordados, Pepe, de los cuales 2 se ubican en Zihuatanejo, 2 en Petatlán, 1 en Tecpan y 1 en Coyuca de Catalán. Se informó que 402 personas fueron evacuadas. Hubo 491 árboles caídos por las lluvias, 22 postes caídos, 26 derrumbes y deslaves carreteros y 588 hectáreas de cultivos dañadas. Como también lo comentaste, Pepe, la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, consideró que el huracán Rick dejó solo daños menores en Guerrero. En declaraciones este mediodía, precisamente en Acapulco, tras reunirse con damnificados del sismo del pasado 7 de septiembre en la unidad habitacional Cantaluna, la funcionaria federal dijo que el saldo es blanco tras el paso de lo que fue el huracán Rick, hoy tormenta tropical, porque solo hubo árboles y postes caídos. Pepe, la información desde Guerrero. Muy completa la información sobre Rick, querido Ricardo Castillo. Gracias, estaremos en contacto contigo. Saludos, Pepe, buenas noches. Gracias, muy buenas noches. ¿Qué son los Facebook Papers? Tenemos contacto en este momento con Fernando Santillanes, editor de tecnología de Milenio Diario y de Milenio Televisión. ¿Qué son los Facebook Papers? ¿Y qué está pasando con la aplicación del juego del calamar? Que resulta que detrás hay malas intenciones, perversas intenciones para el robo de identidad y otras cuestiones. Gracias, Fernando, como siempre, por permitirnos esta comunicación con Grupo Fórmula a través de Milenio TV. ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy bien, Pepe, muchísimas gracias. Al contrario, halagado de estar aquí. Bueno, pues, a ver, vamos por partes muy rápido. ¿Qué son los Facebook Papers? Estos Facebook Papers son básicamente, pues, muchos de los documentos que filtró la ex empleada de Facebook, Frances Hogan. Se los dio ahora, se pudieron acceder a ellos, un conglomerado periodístico de 17 medios, que van desde CNN, Político, The Washington Post, New York Times, Wire, AP, en fin, 17 medios que están desmenuzando miles y miles de hojas internas, con informes internos de Facebook, en los cuales básicamente se dan a conocer pues algunas entrañas de cómo se manejan las decisiones, algunas tomas de decisiones en función del discurso de odio, de por qué una persona o un político debe ser o no bajada una opinión o una publicación de Facebook. Y bueno, todo al parecer, o mucho, pasa por las manos de Mark Zuckerberg. Parte de estos documentos, uno de los artículos publicados por The Washington Post, pues dice que justamente la injerencia de Mark Zuckerberg en la toma de decisiones controversiales es bastante fuerte. En este artículo se enfoca principalmente en la decisión de Facebook de aplicar censura a publicaciones contrarias, por ejemplo, a los gobernantes de Vietnam, en las cuales Facebook decidió que no iba a censurar a los gobernantes de Vietnam, a pesar de que tenía una violación a los derechos humanos. También de ahí sale que, al parecer, hay una falta de moderadores locales y que la inteligencia artificial es deficiente para evitar el discurso de odio. Facebook lo que hace es que cada vez que encuentra un discurso de odio, cada vez que encuentra una publicación que va en contra de sus reglas, hay todo un algoritmo que previene que se pueda viralizar este tipo de información. Es bastante avanzada esta inteligencia artificial, pero al final del día son tantos miles de millones de usuarios que es imposible el poder detener todo este tipo de discursos de odio. Lo que dicen los Facebook Papers es que, a pesar de que hace esfuerzos Facebook, no serían suficientes, de acuerdo a lo que publicó Reuters por parte de este conglomerado de medios, es que pues los documentos internos muestran que Facebook ha sabido que no ha contratado suficientes trabajadores que posean las habilidades lingüísticas y el conocimiento pues de cultura y eventos locales para identificar publicaciones que deberían de bajarse o no en ciertos países. Es decir, Facebook sabe
que hay muchas cosas que podrían evitarse y que tienen que ver con inversión de dinero, con inversión de tiempo, con inversión de personas, y que al parecer no ha hecho lo suficiente. Obviamente, pues son muchísimos documentos, muchísimas publicaciones, pero todas tienen un denominador común, que es Facebook podría hacer más y no lo ha hecho. ¿Qué es lo que ha contestado Facebook? Bueno, Mark Zuckerberg, en una llamada con inversionistas el día de ayer, dijo: ya lo sabemos, yo creo que esto es muy tendencioso, yo creo que no está mostrando toda nuestra realidad, pero a pesar de eso, vamos a invertir más en estas herramientas de seguridad, vamos a invertir más en estas herramientas de supervisión y vamos a reestructurar algo muy importante, Pepe. En estos papers se dice o sale que Facebook está perdiendo a las audiencias jóvenes, que los jóvenes ya no están entrando a Facebook, que Mark o que Facebook lo sabe y no lo dio a conocer de manera tan pública, pues porque obviamente esto impactaría en la bolsa, impactaría en sus inversionistas, por lo que Mark Zuckerberg en esta llamada ayer dijo que se está reestructurando internamente para hacer la estrella del norte, así lo llamó, como la guía, el faro para los jóvenes adultos. Es decir, reconoce que efectivamente están perdiendo un público joven y que va a reestructurarse para poder hacerlo mucho más cercano, mucho más atractivo a los jóvenes. Facebook, Instagram, que son sus redes sociales, y muy importante para terminar esto, habló del metaverso. Esto tiene que ver con Facebook Papers porque él lo responde. El metaverso es estas realidades virtuales, realidades en las cuales estamos empezando a convivir, y nada más y nada menos Mark Zuckerberg va a invertir, escuchen esto, $10,000 millones en que el metaverso, en que la realidad virtual, en que los mundos virtuales y lo que pasa ahí se hagan cada vez más populares y una realidad para todos los usuarios. Así que muy pronto, Pepe, estaremos hablando de realidad virtual y de estos mundos que ya existen, que ya hay millones de personas ahí y miles de millones de dólares moviéndose en estos mundos virtuales, pero de una manera masiva, gracias a una inversión tan importante como esta de Mark Zuckerberg de $10,000 millones y 10,000 personas que contratará solamente para que se consolide este metaverso, este mundo virtual de la red social, Pepe. ¿Cómo no va a tener recursos Mark Zuckerberg, el responsable de Facebook, si solamente reportó ayer que en el primer trimestre de este 2021 reportó ganancias por $9,000 millones y sus usuarios aumentaron a pesar de que la red está enfrentando una crisis? Te quisiera preguntar, si me permites, Fernando Santillanes, ¿qué hay de esta aplicación del juego del calamar? Se ha reportado que están robando datos. Pues miren, luz roja para esta aplicación. Si es que han visto la serie entenderán por qué lo digo. Este tipo de aplicaciones maliciosas, Pepe, normalmente salen y se aprovechan de un juego, se aprovechan de una situación. Son varias aplicaciones que se han desarrollado con base en esta producción de Netflix del juego del calamar, pero hay unas específicas que, como tienen el nombre de la serie, la gente los baja, y la realidad es que hay una que ya no está disponible, que lo que hacía, escuchen esto, era hackear los celulares y darle acceso a los datos bancarios de las personas que los descargaban o las inscribía en servicios SMS por las cuales pagaban pues suscripciones a mensajes de texto, suscripciones a noticias que no te interesaban de otro país, pero que tú tenías que pagar porque se cargaban a tu cuenta, a tu saldo o a tu cuenta de pospago. Así que bueno, ya se quitó esta aplicación, bueno, después de que se descargara 5,000 veces, de acuerdo a lo que dio a conocer un informe de ESET, una empresa especializada en creación de antivirus y todo esto, pero ya no está. Recomendación: cualquier aplicación no la descarguen si no ven que sea de una compañía reconocida, que no vean que su página web está reconocida, porque puede ser una de estas estafas que les robe dinero. Muchas gracias Fernando Santillanes, como siempre, el poder estar en comunicación contigo también a través de Grupo Fórmula. Gracias a ustedes, que pasen muy buena noche. Igualmente, muy buena noche. Fernando Santillanes es el experto en estas cuestiones de la tecnología, es editor de tecnología en Milenio Televisión, hablando de Facebook Papers y de los juegos del calamar, el juego del calamar. Bueno, una aplicación que, utilizando la fama que está teniendo esta serie de Netflix, está generando perversidad y robos de identidad y está afectando cada vez a menos personas, pero ya afectó, por lo menos nos decía, a unas 5,000 a las que les intervinieron sus datos bancarios. Permítanos una pausa muy breve. Regresamos en un momento con más información. Es hora de comenzar el juego. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces.
Tenemos la comunicación y me da mucho gusto, como siempre, todos los martes, de entrar en contacto con Leo Zuckerman y sus minutos de opinar. Y con Leo queremos hoy preguntar en torno al tema de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿por qué cree él, Leo Zuckerman, que el presidente de la República está empeñado ya por cuarto día consecutivo en jalarle los bigotes al Puma? ¿Tú qué crees, Leo? Querido Pepe, muy buenas noches a ti y a toda la audiencia. Pues porque el presidente le jala los bigotes a muchos animales, a los empresarios, a los académicos, al INE, los jueces, las clases medias, las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno de Estados Unidos, los españoles, los conquistadores españoles, los intelectuales, científicos, los medios de comunicación, Pepe. En fin, es un experto, es un gran provocador, Pepe, y hay que decirlo, le sale muy bien. Yo decía el día de hoy en mi columna, Pepe, que me recuerda mucho esta película de Mauricio Garcés, en donde tú sabes que siempre sale como un galán insaciable y que se levanta por las mañanas y le pregunta a su mayordomo, interpretado magníficamente por Luis Manuel Pelayo, le pregunta ¿qué toca hoy? ¿No? Y el mayordomo le contesta funeral, señor, ¿no? Y acto seguido vemos a Mauricio Garcés ligándose a la viuda del muerto que están ahí enterrando, ya se la ligó, y al día siguiente Mauricio le vuelve a preguntar a Pelayo ¿qué toca hoy? Aeropuerto, señor, ¿no? Y se dirige al siguiente sitio de su conquista. Bueno, así me imagino yo al presidente con su coordinador de comunicación social, Jesús Ramírez, cada día, ¿no? Diciéndole, ¿qué toca hoy, Jesús? Y Jesús diciéndole, UNAM, presidente. ¡Ah, qué buen tema! Eso va a lebrestar mucho a la opinión pública, ¿no? Y entonces cada día le toca ese tema. Y tiene esta gran capacidad, como te digo, de provocar. El presidente lanza esos dardos, lanza esas provocaciones y luego se siente a ver la reacción de los aludidos, cómo se prenden las redes, cómo los medios tradicionales retomamos las respuestas más estridentes, cómo se arma la gorda, Pepe, como decimos coloquialmente, cuántos tweets se hacen, cuántos tráficos se generan en Facebook, cuántas notas, reportajes en los medios tradicionales, y entre más se logre alebrestar a los medios de comunicación, a las redes, más representa un éxito para el presidente. ¿Por qué, Pepe? Pues porque estamos hablando hoy por hoy, llevamos 4 días hablando de la UNAM, en los términos que el presidente puso, que si es de derecha, que si es conservadora, que si es neoliberal, y no estamos hablando de los temas, de los grandes problemas que tiene este país, Pepe, la inflación, la inseguridad, en fin, el presidente es un genio para controlar la agenda pública, para que no se hablen de las penurias que tenemos los mexicanos, sino para que se hablen de este tipo. Y quiero decirte que en el caso particular del Puma, le jalaron los bigotes y vaya que reaccionó el Puma, ¿eh? ¡Qué cosa! ¡Qué barbaridad! ¡Qué tráfico ha generado! ¡Qué reacciones más airadas ha generado este tema de la UNAM! Ha sido un exitazo para el presidente, miles de tweets, decenas de comunicados. Ahí ya vemos, ya escuchamos al Puma reaccionando, ¿no? Que si tiene que salir el rector Graue, que se manifieste el exrector de La Fuente, hoy representante personal del presidente en las Naciones Unidas, que si ya la jefa del gobierno, Claudia Sheinbaum, tuvo que salir a defender por un lado a la UNAM, la institución donde trabajó mucho tiempo, pero también justificar al presidente, a las críticas del presidente. Mira, Pepe, yo me imagino que el presidente va a estar feliz en Palacio Nacional, tan feliz que ya lo agarró de tema, Pepe. Ya lleva 4 días seguidos y ¿sabes qué?
va a seguir. ¿Por qué? Porque esto para el presidente significa un exitazo, el hecho de que se esté hablando de los temas que a él le importan en los términos que a él le convienen, Pepe. Y pues la mayoría caemos en esas provocaciones, hay que decirlo. En ese sentido, creo, Pepe, y yo lo he dicho, que es un genio comunicativo el presidente. Y no sé tú, pero qué barbaridad, qué cantidad de editoriales, columnas, reportajes, etcétera, hemos tenido estos días gracias a esta gran provocación del presidente Pepe. Y desde luego, déjame nada más decir, la sustancia, desde luego, la provocación, pues está absolutamente errada. Yo no tengo la menor duda que la UNAM no es una institución conservadora, neoliberal de derecha, no lo es una institución plural, pero esa es la sustancia del asunto. Aquí no importa tanto la sustancia como la discusión en términos de lo que pone sobre la mesa cada día el presidente. ¿Qué tocó hace 4 días? La UNAM. Hoy, por cierto, también le tocó a los jueces, ¿eh? Entiendo que también se fue duro contra los jueces. Entonces, bueno, pues es López Obrador en su mejor estilo personal de gobernar, Pepe. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias por estos minutos de opinar, claro. Gracias a ti, Pepe, y a ver si no te toca mañana a ti o a mí. Bueno, pues ya sabemos cómo es la ruleta de la suerte. Te puede tocar a ti, le puede tocar a cualquiera. Que te vaya muy bien, Leo, y nos vemos pronto. Gracias. Gracias, querido Pepe. Saludos. Tenemos la escena de la película de Mauricio Garcés a la que hacías referencia, lo que hoy toca en esta película, donde pregunta ¿qué toca hoy? Lo que hoy escribías en tu columna del periódico Excelsior, como todos los días de lunes a viernes. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Tenemos la comunicación con mi compañera Sara Pablo, muy pendiente de todos los temas que se tocaron hoy en la mañanera, además de los ya mencionados de la UNAM y otras cuestiones. Hoy fue día del pulso de la salud, lo que dijo el doctor Hugo López-Gatell, que llevamos 3 meses con números a la baja en la incidencia pandémica. Adelante, Sara, buenas noches. Sí, Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches. Martes, día del pulso a la salud. El subsecretario Hugo López-Gatell señaló que hay noticias alentadoras en cuanto a la pandemia de COVID-19, debido a que son ya 3 meses consecutivos de reducción en cuanto a los contagios. Detalló que hay menos del 1% de casos activos, y si se compara con el punto máximo de la epidemia en México, existe ahora una ocupación hospitalaria de 84%, menos de 1/5 de las camas COVID están ocupadas. Llevamos ya 3 meses consecutivos de reducción, tenemos menos del 1% de casos activos. Todo lo demás es la cuenta acumulada de los casos, la gran mayoría de personas que en su momento tuvimos COVID y nos recuperamos por completo. Además, se informó que no hay repuntes en los contagios por la actividad escolar, es decir, el regreso a clases presenciales no ha significado un riesgo mayor. Así nos informaron las autoridades. Tenemos, en lo que se refiere a escuelas abiertas, 169.864 escuelas. En lo que se refiere a alumnos, tenemos una población de 18.290.948. Y en lo referente a trabajadores de la educación, tenemos ahorita una población de 1.508.224. Si observamos estos 3 datos, nos damos cuenta que efectivamente y afortunadamente ha habido un aumento en cada semana, cada vez que se da un informe, hay afortunadamente un aumento de participación. Así la información de la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez. Sobre el caso de la venta de niñas, el presidente López Obrador señaló que se debe combatir, pero insistió en que es la excepción y no la regla,
señaló que hay más valores en comunidades indígenas de Oaxaca y Guerrero que en otros sitios donde existe descomposición social. Muestra de ello es que se cometen, dijo, menos delitos por habitantes en Milpalta que en la colonia Roma o en la alcaldía Cuauhtémoc. Insiste el presidente en que no es generalizada esta práctica. El reporte que tengo, Pepe. Completísimo. Muchas gracias. Gracias, Sara Pablo. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Una pausa muy breve, volvemos. Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Al cierre informativo le comento que Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció que el próximo mes va a recorrer 16 alcaldías para instalar gabinetes de seguridad e invita a los alcaldes a que asistan. Habrá quienes no quieran ir. Hasta aquí llegamos con lo importante. Gracias por su atención y confianza. A continuación, en estas frecuencias de radio, la Fórmula Financiera lo esperan Pepe Yuste, Marco Antonio Mares y por supuesto Mari Carmen Cortés, y en Telefórmula Leonardo Curcio. Hasta mañana. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.